Saludos compañeros. En el presente video analizaremos el concepto actual de imperialismo, y revisaremos las potencias y las superpotencias en el mundo de hoy. Empezamos utilizando como concepto de imperialismo, la capacidad de un país o potencia de influenciar en la política interna de otro país y lograr que tome decisiones favorables en beneficio de los intereses de la potencia. En nuestra América hemos visto la relación de los Estados Unidos de América con el resto del continente. Hemos visto cómo la potencia del norte orquestaba golpes de Estado, emitía declaraciones injerencistas y realizaba invasiones, buscando que en los países de su periferia existieran gobiernos afines a los intereses de Estados Unidos. Esta búsqueda imperialista de dominar a los vecinos no es nueva. Podemos detectar este comportamiento desde la formación de imperios antiguos en Egipto, Babilonia y Roma, pasando por los imperios medievales de árabes y mongoles. Y continuando en la modernidad con las élites de Madrid, Lisboa, Londres y París. El siglo pasado arrancó con la competencia de los gobiernos europeos por repartirse el mundo, en el fervor de la colonización. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña era la superpotencia mundial, y detrás de ella estaba Francia. Pero la Segunda Guerra Mundial cambia la relación de poderes. Empiezan a declinar los imperios colonialistas europeos y surge un mundo bipolar marcado por dos superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este mundo bipolar, como vemos en el mapa, está repartido entre aquellos países que seguían el modelo occidental capitalista liderado por Estados Unidos, que aquí vemos con tonos azules o en tonos verdes. Frente al mundo liderado por la Unión Soviética, en tonos rojos o rosados. Aparte, India proponía un bloque no alineado a ninguna superpotencia. Este mundo bipolar vivirá una guerra fría, porque si bien la Unión Soviética y Estados Unidos no se enfrentaban directamente, sí había enfrentamientos en sus áreas de influencia, donde ambas superpotencias incentivaban movimientos guerrilleros, golpes de Estado o cambios de gobierno por la vía electoral en los países de la zona de influencia de la otra potencia, para hacer que ese país cambiara de benefactor. El mundo bipolar tuvo su punto más álgido en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba. A raíz de dicha crisis, ambas superpotencias buscaron la coexistencia pacífica. Si bien la República Popular de China estaba dentro de la esfera soviética, poco a poco se va desmarcando de esta, y va construyendo su propio camino. A finales de los 80, con la caída del muro de Berlín, que implicó la reunificación de Alemania, y la disolución de la Unión Soviética 2 años después, el mundo dejó de ser bipolar, y Estados Unidos se convirtió en la superpotencia dominante de un mundo unipolar. Estados Unidos favoreció la globalización económica y de telecomunicaciones, gracias al desarrollo del Internet. Este mundo unipolar empezó a quebrarse con los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde mostró que algunas fuerzas culturales, como el Islam, se oponía a esa visión unipolar de Estados Unidos. En 2009 también hay otro hecho histórico, que es la primera reunión de los países BRIC, donde las potencias emergentes Rusia, China, India y Brasil proponen un mundo multipolar. Pero con la pandemia del COVID, la globalización cede ante la necesidad de repotenciar a los gobiernos, porque la emergencia sanitaria no fue atendida por las corporaciones, sino por los estados. Ahora vamos a analizar, en diferentes facetas, cuáles son los países que dominan el mundo hoy día. En primer lugar, tenemos el nivel político. En este renglón hay 5 países que dominan el poder político, y son los 5 países que tienen asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. El poder de veto asegura que en el Consejo de Seguridad nunca se aprobará una resolución que afecte los intereses de esos países. En el aspecto demográfico vemos que China e India son las potencias dominantes a nivel mundial. A continuación, están Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Estas serían las potencias demográficas. Las potencias territoriales o geográficas son aquellas naciones que dominan la mayor cantidad de territorio, y por lo tanto, son potencias que tienen a su disposición una gran cantidad de recursos naturales. Dominan Rusia, Canadá, Estados Unidos, China y Brasil. En el aspecto económico podemos ver estas tablas del 2020 donde se reflejan el Producto Interno Bruto. Tanto por su Producto Interno Bruto a precios nominales, como a paridad de poder adquisitivo, vemos que existe la lucha por el liderato entre Estados Unidos y China, seguidos por Japón, Alemania e India. Estas serían las potencias económicas.
En el aspecto militar, Estados Unidos es el líder, al ser el país con mayor gasto militar del planeta. Luego está China, India, Rusia y Gran Bretaña, añadiendo que estos 5 cuentan con arsenal nuclear. Y finalmente, en el aspecto deportivo, tenemos los medalleros de los últimos 5 Juegos Olímpicos de verano, y Estados Unidos y China son los países que han competido por el primer lugar, seguidos por Gran Bretaña, Rusia y Alemania. Estas serían las potencias deportivas. En resumen, en esta tabla hemos ordenado toda la información, y vemos que Estados Unidos y China aparecen en todas las categorías, por ello afirmamos que son las actuales superpotencias mundiales dominantes. En segundo lugar, están Rusia, India y Gran Bretaña, que se presentan como potencias mundiales, pero no llegan a ser superpotencias. En tercer lugar, vamos a mencionar que hay potencias regionales, o sea que tienen una capacidad de influir a los países que lo rodean, pero no tienen igual capacidad de influir fuera de su continente. Aquí tenemos a Alemania, que es la potencia europea. Brasil, la potencia suramericana. Francia, que pudiéramos catalogarla como la potencia decadente, porque antes fue una potencia mundial, pero hoy se ve desplazada por otros. Indonesia, que está llamada a ser la potencia dominante en el sureste asiático, acompañando a Japón. Y Canadá, que es una potencia encerrada en el norte del continente, opacada por Estados Unidos. En las relaciones internacionales, este orden jerárquico incide en que las potencias regionales buscan influir sobre los países de su periferia, mientras las potencias mundiales intentan señorear a las potencias regionales. Y por encima de todos, las superpotencias guían a las potencias mundiales. Un ejemplo sería, Jamaica vive a la sombra de Gran Bretaña, y Gran Bretaña se guía por lo que decide Estados Unidos. Otro caso sería, Bielorrusia, sigue lo que diga Rusia, y Rusia busca apoyo en China. En este mapa vemos coloreados los países que han suscrito algún acuerdo con China dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la nueva versión de la Ruta de la Seda. China ha logrado acuerdos con varios países, pero vamos a destacar que solo Rusia e Indonesia aparecen como las potencias dentro de estos acuerdos. En este mismo mapa vamos a analizar la parte que no está coloreada, que serían los países que se mantienen dentro de la órbita de Estados Unidos. Al lado de Estados Unidos aparecen potencias como Gran Bretaña, Alemania, Brasil, Francia, Canadá y Japón. Aparte dejaremos a India, que se va fortaleciendo y puede mantener distancia tanto de China, como de Estados Unidos. Recordamos que consideramos que una potencia tiene la capacidad de influir sobre otro estado para que se mueva según los intereses de la potencia. Ahora, ¿cómo tratan los países normales con el imperialismo? ¿Qué postura toman? Veamos el caso puntual del imperialismo de Estados Unidos, que se nota en la cantidad de bases militares que tiene alrededor del mundo. No es casualidad que la mayor presencia militar fuera de sus fronteras se centre en Japón y Alemania, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 80 años. Estados Unidos, como superpotencia, ejerce control militar sobre estas potencias regionales. En nuestra América, Estados Unidos ejerce su imperialismo sobre toda la región, y analicemos cómo responden sus 3 vecinos, Canadá, México y Cuba. Canadá vive tranquilo subordinado a Estados Unidos, manteniendo sus lazos con otra potencia mundial como Gran Bretaña, que le ha servido a Canadá de paraguas frente a Estados Unidos, y con ello se ha ganado el respeto común. México ha sufrido invasiones y hasta mutilaciones territoriales, por eso no presenta una resistencia política frente a Estados Unidos. Pero México responde con una resistencia cultural, que frena el neocolonialismo hacia la región. Además, México empieza a hacer valer la fuerza de que los mexicanos sean la principal minoría dentro de la superpotencia. Cuba, que también ha vivido invasiones, y soporta la ocupación gringa de Guantánamo, sí presenta una actitud de rechazo abierto y frontal a la influencia imperialista. Pero paga el precio de vivir con un ilegal embargo comercial, que busca aislarla comercialmente. Con la Revolución Bolivariana, Venezuela ha pasado de comportarse sumisamente como México, a vivir embargada como Cuba. Pero Venezuela entonces, ante la agresión gringa, buscó arrimarse a la sombra de otras potencias, tales como China y Rusia. La estrategia es alinearse a una potencia que presente más beneficios y menos riesgos. En el caso del imperialismo chino, primero se observa que la división de Corea estará cada vez más marcada por la fricción entre China y Estados Unidos. Y a futuro la expansión china sobre los recursos del mar de China Meridional,
hará que choque con Vietnam, Filipinas y Malasia, por eso esos países mantienen vínculos estables con Estados Unidos, maniobrando entre las dos superpotencias. En el caso ruso, en primer lugar, tenemos los remanentes de la disolución de la Unión Soviética en varios conflictos postsoviéticos. Recientemente, vimos a las fuerzas de seguridad de Rusia actuando en apoyo de los gobiernos de Bielorrusia y Kazajistán, a la hora de contener disturbios antigubernamentales. Es decir, Rusia actuó para proteger a los gobiernos afines de esos países. Analicemos ahora la guerra de Ucrania. Ucrania, que también estaba dentro del área de influencia de Rusia, decidió ser un gobierno hostil a Moscú tras el golpe de Estado de 2014, pero Ucrania es un país bicultural, donde la cultura e idioma ruso domina algunas regiones del país. Ser hostil a una potencia con la que tienes frontera, además de que parte de tu población sea afín a esa potencia, fue una maniobra arriesgada. Además, Ucrania no tenía vínculos estables con otra potencia que le garantizara protección. Kiev no se preocupó por reconciliar a sus comunidades rusas y ucranianas, y ahora enfrenta una invasión imperial. Ya Rusia ha declarado que busca un cambio de gobierno en Kiev, y que se proclame como país neutral. En resumen, ante el imperialismo, un país puede elegir entre la sumisión, el enfrentamiento, buscar el apoyo de una potencia distante, o maniobrar entre dos potencias. Pero la mejor postura, y también la más difícil de lograr para enfrentarse a este mundo de potencias y superpotencias, es que en tu región se conforme un polo de desarrollo, para hacer contrapeso. Por eso es necesario plantear el rescate del ideal bolivariano de la integración latinoamericana, tal como lo trajo al presente el expresidente Hugo Chávez al momento de la conformación de la CELAC en Venezuela, cuando dijo: el futuro de un mundo multipolar en paz, reside en nosotros. En la articulación de los pueblos mayoritarios del planeta para defendernos del nuevo colonialismo y alcanzar el equilibrio del universo que neutralice al imperialismo y a la arrogancia. Si les gustó el análisis, dele al botón me gusta, suscríbase, y nos vemos en otro vídeo.